Básicamente vamos a hablar acerca de un proceso que se da en tres etapas: antes de la emergencia, durante la emergencia y posterior a a la emergencia. Eh, para cada una de estas etapas tenemos actividades específicas que debemos de realizar para garantizar que las probabilidades de ocurrencia se minimizan y el impacto es menor. Asimismo, de que la recuperación que nosotros vamos a tener va a ser rápida y cada integrante de la organización entiende, comprende y aplica la función específica que tiene que desarrollar en este proceso. La intención es que ustedes puedan identificar las funciones que tenemos que realizar en este proceso y qué tenemos que hacer como organización en cada una de estas etapas. Vamos a ver en este temario las fases de la emergencia, lo que es la función del comité de emergencia, en la prevención y preparación, la parte del análisis de riesgos, los objetivos estratégicos y amenazas, identificación de procesos críticos, en fin, todas las actividades que tienen que ver en la fase 1 que vamos a ver a detalle un poquito más adelante. Vamos a identificar y evaluar el riesgo, el, tratando de dimensionar los posibles escenarios de emergencia, las acciones que tenemos que desarrollar de prevención, equipamiento y preparación, ¿sí? Y una parte muy importante que es la planeación táctica, presupuestos, etcétera. Vamos a ver que en la fase 2 vamos a desarrollar las responsabilidades de respuesta a la emergencia. En esta fase es donde sumamos los esfuerzos desarrollados en la fase preventiva y vamos a trabajar más a detalle en el proceso de respuesta específico a la emergencia. Y finalmente vamos a ver en la fase 3 qué ocurre cuando ya terminó la emergencia, cuáles son las actividades que tenemos que desarrollar. Permítame un segundo. Okay. Bien, la fase 1, antes de la emergencia. En este proceso nosotros tenemos ahí nuestro comité gerencial de emergencia o la unidad interna de protección civil. Estamos enfocados en la parte de prevención y preparación. El equipo gerencial debe de considerar esta parte del proceso como una parte integral de sus responsabilidades como gerentes. Tenemos que establecer los criterios y políticas de prevención, de respuesta y de recuperación de la organización ante una situación que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos estratégicos de negocio, la integridad de los colaboradores y la continuidad de las operaciones. En esta parte sí quiero recalcar la importancia que tiene el que los gerentes consideren que desarrollar planes de emergencia no es cumplir con los requisitos de protección civil. Nosotros tenemos que desarrollar planes de emergencia y generar controles como una parte integral del proceso de gestión de riesgos que amenazan la posibilidad de que podamos cumplir con los objetivos estratégicos del negocio, tales como porcentaje de participación en el mercado, volumen de ventas, utilidades antes de impuestos, etcétera. Así lo tiene que ver el gerente. Es una responsabilidad parte del proceso de gestión de riesgos. En este proceso es donde nosotros tenemos que poner todo el esfuerzo para tratar de contar con lo necesario, con la capacitación, con la preparación, con las acciones de mitigación, etcétera. En este proceso de gestión de riesgos, nosotros desarrollamos lo que es el análisis de impacto de negocios, donde definimos objetivos estratégicos y las amenazas a cumplimiento de estos objetivos estratégicos, donde hacemos una identificación de los procesos críticos, donde hacemos el desarrollo y la implementación del plan de continuidad de negocios, el programa interno de protección civil y el plan de continuidad de operaciones, donde hacemos el entrenamiento y el desarrollo de escenarios específicos de riesgo, acordes al tipo de proceso que tenemos, a los tipos de materiales que tenemos, donde hacemos una evaluación de las necesidades y capacidades reales de respuesta. Entonces, nosotros vamos trabajando en la parte
de identificar el riesgo. ¿Cuál riesgo? ¿Qué riesgo tenemos? Y luego ese mismo riesgo tenemos que cualificarlo y cuantificarlo, determinar el tamaño del riesgo, determinar el impacto posible. Una vez que sabemos de qué tamaño es el golpe que podemos recibir, tenemos que preparar la implementación de medidas, planes, programas de respuesta. ¿Cómo lo vamos a manejar? Como resultado de todo esto, tenemos que minimizar, eliminar, reducir las exposiciones o la transferencia, tratando de gestionar el riesgo de la mejor manera posible. ¿A qué nos enfrentamos? Por ejemplo, si nosotros hablamos del riesgo amoníaco, entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación del riesgo, determinar qué medidas de ingeniería y de gestión de proceso debemos de tomar para evitar precisamente que se convierta en una situación de emergencia. Implementamos buenas prácticas de operación y de mantenimiento, hacemos el diseño y la implementación de los planes y programas de respuesta y entramos en la etapa de preparación. Aquí adquirimos el equipo, los conocimientos y la generación de prácticas constantes que nos den las habilidades y destrezas para responder a la emergencia. El desarrollo de protocolos específicos de respuesta practicados, probados periódicamente. Y el desarrollo de escenarios que nos permitan ir haciendo evaluaciones y ajustes sobre la marcha para darle un nivel de experiencia a nuestra gente. Si tenemos la fuga, entonces lo que tenemos es primero el sistema de respuesta operacional, con qué contamos que nos permita responder a este sistema, sistemas de tanque pulmón, un sistema de diluvio, con qué contamos. Tenemos la respuesta del personal, qué sabe hacer nuestra gente, cómo debe de responder nuestra gente. Y tenemos todo el proceso de gestión de la emergencia y sus posibles consecuencias, y cada uno de ellos se da en diferentes niveles de la organización. Una vez que pasó la emergencia, tenemos que hacer una evaluación del impacto, establecer el proceso de aprendizaje, restablecimiento y aplicación del plan de continuidad de negocios y plan de continuidad de operaciones, el monitoreo de los impactos secundarios y darle seguimiento a lo que pasó. Es una manera, de esta forma como lo planteamos, en que tienes que ver el riesgo de una manera integral. No puedes considerar una parte separada de las demás. Si tú no has hecho una evaluación de riesgo, corres el riesgo o de tomar medidas muy amplias y sobrepasar costos, o de quedarte corto en el proceso y entonces no estás ni preparado ni tienes el equipo ni nada. Me ha tocado estar en emergencias en empresas, por ejemplo, que manejan amoníaco y no cuentan con un equipo de aire para poder entrar a hacer frente a la emergencia. No cuentan con un traje encapsulado, no cuentan con mangas, no cuentan con equipo adecuado para poder resolver la emergencia. Debemos recordar que somos responsables por los materiales que manejamos, que somos responsables por nuestros procesos y el riesgo que generamos tanto al interior de la planta como al exterior. Entonces, este proceso debe estar soportado por un correcto análisis que nos permita establecer cómo vamos a resolver la situación en caso de que la situación se salga de control. ¿En qué momento estamos participando nosotros? ¿En qué momento intervenimos? En la parte de prevención, establecemos las medidas necesarias para evitar el riesgo. Hacemos sustitución, ingeniería, reducción de exposición, controles y respuesta operacional, capacitación y desarrollamos procedimientos preventivos. En la etapa de preparación, hacemos un equipamiento profesional acorde al riesgo. Y aquí me voy a tener un poco. Equipamiento profesional acorde al riesgo. Si ustedes compran equipo de bombero de brigadista, el llamado equipo de brigadista, pues les tengo una noticia. El riesgo al que se enfrenta un bombero profesional y el riesgo al que se enfrenta un brigadista es exactamente el mismo. Yo no entiendo la diferencia. Por lo tanto, debiéramos de buscar que nuestra gente tenga el máximo nivel de protección posible. Esa es la realidad. No existe dentro de la emergencia un esquema de una emergencia menor para el brigadista. Y dependiendo de nuestros procesos, el brigadista puede verse expuesto a situaciones de riesgo verdaderamente altos. Entonces, por favor, equipamiento profesional acorde al tipo de riesgo que nosotros tenemos en planta. Y la segunda parte es el entrenamiento profesional acorde al riesgo.
no cursos todos los años del Triángulo del Fuego. Tenemos que ver estrategias, tácticas, despliegue táctico, funciones del jefe de la brigada, responsabilidades del jefe de la brigada, medidas de seguridad, etcétera. El entrenamiento debe ser profesional y acorde al tipo de riesgo que tenemos. Ya en la parte de respuesta, debemos de contar con una organización preparada para responder en caso de emergencia, con una capacidad probada de respuesta. Capacidad probada de respuesta. Si en nuestra planta hacemos simulacros, suena la alarma, nos salimos todos, nos vamos a punto de reunión, pasamos listas, regresamos y decimos que qué buenos somos, no estamos cumpliendo con esta parte. El simulacro es una forma de evaluar nuestra capacidad de respuesta a situaciones de emergencia. Entonces, debemos determinar si el despliegue que hicimos fue correcto, si el flujo que nos dieron las líneas fueron las adecuadas, si la forma en que nos organizamos fue la mejor manera de entrarle a la situación. Esa es la parte que nosotros debemos de tener como retroalimentación de un simulacro. Todo lo que son áreas de oportunidad. Esa es la intención de esto. Necesitamos entonces trabajar en el manejo de la situación de crisis, en el plan de continuidad de operaciones. Esto nos permitirá gestionar las consecuencias de la emergencia. Necesitamos gestionar la respuesta a la emergencia a través de nuestro programa interno de protección civil y a través de nuestro plan de continuidad de operaciones. Y necesitamos regresar a operar lo más rápido posible a través de nuestro plan de recuperación y el plan de retorno a la normalidad. Como ven, en realidad todo gira alrededor del programa interno de protección civil. Muchos planes internos de protección civil que por alguna razón me toca revisar o participar en ellos, pues simplemente son un copy-paste de otros programas. Me ha tocado ver programas que tienen un directorio de emergencia de la Ciudad de México, pero la planta está en Querétaro, donde hasta los nombres de las empresas están equivocados. Yo creo que es muy importante que el programa interno de protección civil sea un programa que verdaderamente resuelva lo que nosotros necesitamos, que es tener una capacidad de respuesta, una organización de respuesta, información, procedimientos específicos, claros, concretos de cómo debe de ser la respuesta a una situación de emergencia. Recuerden que este programa además nos compromete ante la autoridad. Recuerden que este programa es un compromiso legal por parte de la organización y del representante legal. Entonces es necesario que lo tomemos en serio. Entonces este plan se complementa con todo lo demás en el esquema de gestión integral del riesgo de la empresa. Entonces, gestionamos la respuesta a la emergencia, gestionamos las consecuencias de la emergencia y buscamos regresar a operar lo más rápido posible. Ese es el proceso que debemos de seguir. No sé si en este punto haya algún comentario, alguna pregunta. No, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Perfecto. Bueno, la planeación de la respuesta. La planeación de la respuesta se desarrolla en la primera etapa. Esto nos permite identificar qué áreas de oportunidad tenemos en equipamiento, en instalaciones, en capacitación, en ajustes en el diseño seguro y necesidades no contempladas. Por ejemplo, me toca visitar una empresa donde manejan metanol y la protección contra incendio que tienen es a partir de espuma AFFF. Pues esto no es correcto. La espuma AFFF está hecha en base a agua. Cuando nosotros utilizamos este tipo de espuma sobre metanol, pues simplemente se va a deshacer. Y tienen 10 años con esa espuma y así lo han trabajado y así lo han tenido todo el tiempo. Entonces, esta planeación nos debe de permitir identificar de manera oportuna necesidades que no han sido contempladas, equipo que no tenemos, etcétera. Los simulacros, como ya dijimos, no nos sirven para cumplir con los requerimientos de protección civil nada más. Deben de ser
la razón por la cual y la herramienta con la cual nosotros podemos evaluar la eficacia de nuestros planes, de nuestros programas, de los sistemas y capacitación ante una situación de emergencia. Esto es, lo que hicimos en el simulacro corresponde con el procedimiento que tenemos establecido para atender la emergencia o no corresponde. Hubo confusiones, se hizo correctamente, se dispuso de los materiales, no se rompió la cadena de mando, se tuvo una estructura de respuesta. Todo eso tenemos que irlo documentando, tenemos que evaluarlo y tenemos que hacer que sea una posibilidad de aprender. Es importante desarrollar escenarios de emergencias factibles de acuerdo con tus operaciones, y la otra opción pues es que tengas que aprender sobre la marcha cuando tengas que darte cuenta durante una emergencia que las mangueras contra incendio no alcanzaban hasta donde te urge que lleguen en este momento. Y recuerdo una planta que estaba descargando hexano en un lugar y el protocolo de emergencia decía que tenía que tener una línea cargada cuando estuvieran haciendo la descarga. El problema es que la manguera llegaba hasta cerca de 45 metros antes de donde se estaba haciendo la maniobra de descarga. Y las brigadas llegaban, se ponían su equipo, estiraban sus mangueras y 45 metros atrás estaban con su manguera cargada resguardando el proceso de descarga. Pues no, esto no es ni práctico, ni real, ni funcional. No contaban con espuma, no contaban con nada. Entonces tienes que identificar cuáles son esas áreas de oportunidad que se presentan y donde se generan los riesgos y donde además nos gritan que lo que tenemos no es suficiente o no nos está dando la respuesta que nosotros necesitamos. Pero vamos a la etapa interesante, la etapa de respuesta a la emergencia. ¿Qué hace cada quien? El grupo gerencial. ¿Qué le toca al grupo gerencial? Gestionan la emergencia y sus consecuencias. Toman las previsiones necesarias para el restablecimiento, activan el plan de continuidad de negocios y establecen algo que se llama OTR, Objetivo en Tiempo de Recuperación. Tomen nota, por favor, de este concepto, Objetivo en Tiempo de Recuperación. ¿Qué hacen las brigadas de emergencia? Responden a la emergencia, se coordinan con el apoyo externo. ¿Qué hace el personal en general? Acatan las indicaciones de evacuación, permanecen atentos a las indicaciones. Entonces, el grupo gerencial no anda tomando mangueras y apagando incendios. El grupo gerencial no está dirigiendo a la brigada porque normalmente no tienen ni idea de cómo dirigir a la brigada ni están capacitados para esto. Ellos tienen funciones muy específicas que les corresponden. Y la brigada tiene funciones específicas que le corresponden. Entonces, es muy común ver cómo se rompe la línea de mando de la brigada porque llegó el gerente de mantenimiento y está tratando de controlar una situación de emergencia y no tiene ni idea de cómo hacerlo, pero está tratando de controlar la emergencia. Entonces, debemos de respetar esos lineamientos y tomen en cuenta que dentro del Programa Interno de Protección Civil, ustedes anotaron quién es el jefe de la brigada y quién es el responsable del control operativo de las emergencias. Y seguramente no aparece ahí el gerente de mantenimiento. ¿Qué hace el comité gerencial? El comité gerencial acude al punto de reunión de este comité. Debe ser un lugar en donde nosotros debemos de contar con medios de comunicación. Debe de haber la posibilidad de que el comité pueda salir rápidamente del lugar si necesita evacuar. Debe de poderse enlazar con el jefe de la brigada. Esto es tener algún sistema de radiocomunicación que nos permita tener información de primera mano de lo que está ocurriendo. Si nosotros no tenemos comunicación con el jefe de la brigada, que es nuestros ojos y nuestros oídos y nuestras manos en el lugar de la emergencia, entonces ¿cómo puede tomar decisiones el comité gerencial? Sería muy difícil para ellos hacer este tipo de acciones. Obtienen información de lo que está ocurriendo y lo que se puede ocupar. Determinan el posible impacto de la emergencia de acuerdo con la información que les dé el jefe de la brigada. Van activando los planes de respuesta, de restablecimiento y de continuidad conforme se van dando las situaciones. Establecen el objetivo en tiempo de recuperación en función de inventarios, material en movimiento, requerimientos del cliente y compromisos, tiempo estimado de rehabilitación, etc. Objetivo en tiempo de recuperación es un concepto muy importante que debemos de establecer cuando se reúne nuestro comité gerencial.
Es un objetivo en el cual nosotros establecemos cuánto es el tiempo límite máximo que debemos de tomar para reanudar las operaciones de la empresa. ¿Cuánto cuesta una hora de paro de nuestra planta? ¿Qué impacto tiene una hora de paro de nuestra planta? ¿Hasta dónde podemos aguantar? 12 horas, 24 horas, 72 horas, un mes. ¿Cuánto es lo que nosotros podemos aguantar en paro, sin ventas, sin producción? Y nosotros debemos establecer ese límite cuando llegamos a un punto donde ya resulta muy complicado recuperar la operación y resulta muy complicado asumir los costos de estar en paro total. Ese es el proceso de gestión de la emergencia, eso es lo que le corresponde al comité gerencial. Les puedo decir que la función del comité gerencial es que cada uno de los gerentes asuma el mismo trabajo que desarrolla, pero con enfoque a la solución de la emergencia. Si yo necesito saber cómo nos va a pegar en la organización lo que está ocurriendo, entonces necesito checar con la gente de logística cuánto tenemos en inventario, cuánto hay en movimiento, para cuánto tiempo tenemos este inventario y poder abastecer material a nuestro cliente. Necesito ver qué compromisos comerciales tenemos con nuestros clientes. Necesitamos saber qué necesitamos hacer para recuperar la capacidad productiva y cómo le vamos a hacer para hacer este proceso de recuperación y en cuánto tiempo lo vamos a lograr. Entonces, eso es gestionar la emergencia, eso es el proceso que le toca al comité gerencial. Y si el gerente anda jalando mangueras y tratando de controlar la emergencia, ¿quién está haciendo esto? Nadie. Por eso es importante que tengamos esta visión. Otro aspecto importante es generar los reportes a quien tenemos que informar, al corporativo, a los accionistas, al área legal, a las gentes que requieren saber que estamos en un problema. Dar seguimiento a lesionados, preparar comunicados o contacto con medios si es que la política lo permite. Tienen que anticiparse a las necesidades de la brigada y del proceso de recuperación, activan el plan de continuidad de negocios y llevan un registro cronológico de todo. Van atendiendo a las autoridades que se presentan y establecen la línea de comunicación directa con la brigada y con toda la información sale de este grupo. Y en su momento dan por controlada o terminada la emergencia. ¿Qué hace la brigada? El jefe de la brigada tiene 3 responsabilidades. Primero, es responsable de la estrategia, después de la seguridad y finalmente de la gestión de recursos. Es responsable de definir cómo le vamos a hacer, cuál es el plan, qué tipo de ataque vamos a hacer, ofensivo, defensivo, de transición, cuál es el objetivo táctico de entrada, a qué vamos a entrar a la emergencia. Me ha tocado ver emergencias donde la gente, por ejemplo, en un derrame de químicos, ya está armado, ya está equipado, ya está listo y se mete en la emergencia. No sabe a qué se mete, no tiene idea de qué se mete, pero ya va para adentro. No podemos permitir que alguien ingrese al área caliente si no tenemos muy claro a qué va y cuál es el objetivo de entrada o de intervención en el proceso. Entonces, la responsabilidad número 1 del jefe de brigada es definir la estrategia. La responsabilidad número 2 del jefe de brigada es la seguridad. ¿Qué medidas, acciones, tareas tiene que desarrollar para garantizar la seguridad de su brigada? Y finalmente, la gestión de recursos humanos y recursos materiales. Todos recordamos escenas de emergencias a donde llegan, por ejemplo, los bomberos y se amontonan 10, 15 camiones afuera en desorden progresivo, y todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere meterse, aunque no sea necesaria su intervención. Ambulancias por todos lados, llegan 20 ambulancias y todos quieren entrar y todos quieren participar. Esto no puede ser así, esto tiene que seguir un orden. Que esperemos se implemente a partir de la aprobación del proyecto de norma 10 de la Secretaría de Gobernación de implementación del sistema de comando de incidentes. Pero vamos a ver con detalle a qué nos referimos con estas 3 importantes responsabilidades del jefe de la brigada. El jefe de brigada tiene que definir la estrategia
de cómo le vamos a entrar. Para eso, la recomendación es hacer 3 grupos de preguntas que le van a dar una visión de lo que está pasando. Primero, jefe de brigada debe plantear cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? No es de ninguna manera una descripción de lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? Es una descripción de lo que puede ocurrir. Si de pronto se incendia un tráiler en nuestro andén de carga, ¿cuál es el problema? ¿Que se está quemando un tráiler? ¿O la posibilidad de que el fuego invada nuestro almacén y de ahí se vaya al resto de la planta? Tenemos un incendio de pastizal alrededor de la planta. ¿Cuál es el problema? ¿El incendio de pastizal o la posibilidad de que el incendio de pastizal invada nuestras instalaciones y se propague por el resto de la planta? Tenemos una fuga de gas. Y en muchos protocolos de emergencia de las empresas, me encuentro con que el protocolo dice, la brigada se colocará su equipo de protección personal, incluyendo equipo de aire autónomo, y entrarán a tratar de ubicar la fuga para cerrar la válvula en donde se presente la fuga. Yo no me meto, jamás. Yo no me metería. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues señores, ¿en qué momento puede prender la fuga? En cualquier instante. ¿Y ustedes creen que el equipo de protección personal va a proteger a su gente de un flamazo? Pues depende de la calidad, depende del estado de uso, depende del mantenimiento, depende de que no lo tengan almacenado cerca del sol porque los rayos solares le dan en la torre al equipo. La mejor alternativa es cerrar la válvula desde afuera, desde el tanque, ¿no? Permitir que se siga saliendo el gas hasta que quede en la tubería y permanecer en la parte de afuera para evitar que nos veamos atrapados en una bola de fuego. Entonces, es muy importante esta pregunta, porque esta pregunta nos va a empezar a dar un semblante de a qué nos estamos enfrentando. ¿Cuál es el problema? Una vez que nosotros tenemos definido cuál es el problema, lo siguiente es contestar ¿y qué cosa hay que hacer? Si tenemos claridad en qué es lo que está pasando, entonces nosotros vamos a poder definir cuáles son las acciones que debo de tomar. Tengo que tener una línea de 2 mangueras conectadas, patrón de niebla para dispersar una nube, para apagar un incendio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A estas tareas de qué es lo que tengo que hacer les vamos a llamar acciones tácticas. La suma de acciones tácticas conforman la estrategia. La estrategia es la meta general que buscamos para controlar el problema. ¿Ok? Una vez que sabemos qué está pasando y que tenemos planteadas las acciones que debemos desarrollar, las acciones tácticas, entonces lo que sigue es definir quién va a desarrollar estas acciones, cómo las va a desarrollar y muy importante, con qué lo va a desarrollar. Si todo lo que tengo que hacer es meterme a la fuga de amoníaco y cerrar una válvula, pero no tengo con qué, hasta ahí llegamos. Si tengo que cerrar esa válvula, pero no tengo a nadie capacitado para hacer ese trabajo, aunque tenga el equipo de aire, hasta ahí llegamos. Y si tengo gente y tengo equipo, pero no saben cómo hacerlo, hasta ahí llegamos. ¿Ok? Es el momento de pedir apoyo externo. Entonces, repito, ¿cuál es el problema? Una descripción de lo que potencialmente puede ocurrir. ¿Qué hay que hacer? En función de esa descripción, definir la suma de tareas que se tienen que desarrollar para lograr el objetivo táctico. ¿Quién, cómo y con qué lo va a hacer? Es un filtro que nos permite saber si tenemos a la gente, si la gente está preparada y si contamos con el equipamiento necesario para poder desarrollar la tarea que tenemos que desarrollar. El jefe de brigada, entonces, cuando contesta estas 3 preguntas, ¿qué creen? Ya tiene desarrollado su plan de atención del incidente. En ese momento cuenta ya con un plan de respuesta a emergencias y debe de apoyarse en un formato que se llama hoja de trabajo táctico. La hoja de trabajo táctico, pues en términos generales es una hoja donde tenemos esas preguntas, el espacio para las respuestas y una serie de planteamientos que vamos a ver un poquito más adelante. Y el jefe de brigada tiene que tomar decisiones. Y igual el coordinador general tiene que tomar decisiones. Y existen 2 modelos para toma de decisiones en situaciones de emergencia. Uno se llama modelo de reconocimiento primario y el otro se llama modelo clásico. Voy a ver el modelo clásico primero. El modelo clásico lo utilizamos cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de emergencia a las que nunca nos hemos enfrentado.
Cuando nos enfrentamos a situaciones en las que pues no tenemos un plan, no hay un protocolo definido y pues bueno, ahora hay que resolverlo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Número uno, obtén toda la información posible de lo que está pasando. Con toda la información posible, tú detienes tu intervención hasta que empiezas a obtener la información, ¿sí? Analizas la información y tratas de definir cuál es el problema. Una vez que sabes cuál es el problema, defines qué cosa hay que hacer, quién, cómo y con qué se va a hacer lo que estableciste como acciones tácticas. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos trabajado, si nosotros tenemos ácido sulfúrico, por ejemplo, en la planta, y nosotros hemos hecho prácticas de qué hacer ante una situación de salpicadura, qué hacer ante un derrame, qué hacer ante un fuego cerca del tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico? Entonces, en el momento que suena la alarma, te presentas al lugar de la emergencia y encuentras a un compañero salpicado. ¿Qué tienes que hacer? Pues simplemente el jefe de brigada lo que hace es identificar qué es lo que está pasando contra lo que hemos practicado. Por lo tanto, puede determinar casi inmediatamente cuál es el problema, definir qué cosa hay que hacer, quién, cómo y con qué lo va a hacer, ya sale en automático. Como ven ustedes, el sistema de reconocimiento primario es un sistema que nos permite actuar de manera más intensiva, más rápida, ahorrarnos tiempo y de manera más segura. Entonces, es necesario que esto lo conozca su jefe de brigada, es necesario que esto lo practique su jefe de brigada, y esa es la razón por la cual el entrenamiento de su brigada debería estar centrado en el desarrollo de escenarios específicos de entrenamiento. Ustedes manejan sustancias químicas peligrosas, por ejemplo, ácido acrílico. Ok, bueno, pues entonces deben de saber que el ácido acrílico tiene un rango de almacenamiento. Si lo almaceno en temperaturas muy altas, la sustancia puede degradarse y puede generar una polimerización peligrosa. Si lo almaceno a temperaturas muy bajas, el producto empieza a tener una degradación también y empieza a precipitarse. Entonces, no me va a servir y me va a generar un riesgo. Eso tenemos que identificarlo en nuestras hojas de seguridad de materiales, en el análisis de las propiedades físico-químicas, y en esa parte vamos entonces dimensionando el riesgo y generando el plan de atención a una situación o a otra situación. Y entonces, de esa manera, vamos nosotros cada mes con la brigada, nos juntamos, planteamos un escenario específico de riesgo, desarrollamos la hoja de trabajo táctico, desarrollamos el plan de atención, la documentamos y luego nos vamos al campo y lo hacemos. Si dices que van a llegar las mangueras, estira las mangueras, y si te das cuenta que necesitas 3 mangueras para llegar ahí, pues simplemente pon un gabinete y coloca las otras 2 mangueras que necesitas, porque ahí es donde las necesitas. De esa manera vas entonces identificando áreas de oportunidad, falta de equipo, medidas necesarias adicionales de contención o de seguridad, y vas preparando a tu gente para lo que en realidad pudiera presentarse como una situación de emergencia. Entonces recuerden, si yo no sé a qué me enfrento, si de repente me encuentro con un tambor inflado, no tiene marca, no tiene etiqueta, no tiene nada y está caliente y está vibrando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de obtener la mayor cantidad posible de información desde una posición defensiva, o sea, no me acerco ni le aviento agua ni nada, y trato de obtener lo más rápido posible información, quién lo trajo, de dónde llegó, qué material puede ser, qué materiales usamos en el área, analizar esa información y tomar una decisión. ¿Ok? Lo mismo ocurre en situaciones de accidentes, donde tenemos a personas atrapadas en maquinaria, donde tenemos derrames de químicos, donde tenemos conatos de incendio. En el modelo clásico, primero obtenemos información, lo analizamos y vamos determinando cuál es el problema y qué es lo que hay que hacer. Seguridad. Cuando nosotros decimos que el jefe de brigada es el responsable de la seguridad de su gente, no es que esté cuidándolos atrás de ellos y resguardándolos como ángel de la guarda, no. Él tiene que implementar una serie de herramientas que le permitan garantizar la seguridad de su gente. Una de ellas es la implementación del sistema de conteo rápido. Les voy a sugerir que hagan 2 gafetes con el nombre y la especialidad de cada uno de sus brigadistas. Uno lo debe traer el brigadista y el otro lo vamos a poner en un pizarrón portátil.
Póngale un velcro, por favor, a las credenciales y al pizarrón. Y conforme llegue la gente a trabajar, pase el pizarrón, coloque su tarjeta y entonces eso nos va a permitir en el punto de reunión de la brigada identificar primero con cuánta gente verdaderamente contamos en ese momento si suena la alarma y se presenta una emergencia. Por otro lado, cuando nos vamos al lugar de la emergencia, ya equipados y demás, todos nos vemos iguales, así como el elemento que está ahí con su casco, ese equipo de aire. ¿Quién es? Pues quién sabe. Todos están vestidos iguales, no sabemos quién es quién. Entonces es muy importante que cada persona presente y entregue su credencial ¿a quién? Al comandante del incidente, en este caso al jefe de la brigada, para que él sepa y acomode esa credencial y sepamos en dónde está esta persona, porque el jefe de brigada siempre tiene que saber quiénes estamos participando en la emergencia, a dónde fuimos asignados, qué tareas estamos desarrollando y al mando de quién estamos. Entonces, esto solamente se hace así con ese tablero de control de mi gente para saber en dónde están. Y saliendo la gente, si yo tengo una emergencia y tengo que evacuar a mi gente de emergencia, para eso implemento un sistema de alarma para mi brigada. No estoy hablando de la alarma de la planta, por favor. No, necesitamos implementar un sistema de evacuación. Si toda mi gente trae radio, podemos implementar una clave que permita saber a la gente que tiene que dejar lo que esté haciendo y salir de inmediato en el lugar donde está. Si utilizo cornetas de aire de estas de spray para sacar a la gente o conectarlas en el equipo de aire, entonces está bien, pero la gente debe de identificar que el sonido intermitente de las cornetas de aire es una señal inequívoca que tienes que salir lo más rápido posible del lugar donde estás. Entonces mi brigada no se mete nada más así, la dejo allá adentro y ojalá que les vaya bien, ¿no? No, tengo que garantizar su seguridad. Entonces, cuando las brigadas salen al punto de reunión que previamente estableció el comandante del incidente, en este caso el jefe de la brigada, debe de recoger su credencial. ¿Qué pasa si nos queda una credencial o dos o las de un grupo completo? Pues entonces esa brigada sigue adentro y tenemos que cambiar del modo de combate de incendios tal vez a la operación de rescate. Pero para eso yo tengo que saber a dónde está mi brigada y qué está haciendo. Tengo que saber la ubicación de mi brigada. Y ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Tengo que implementar mi sistema de comando de incidente. Entonces mi jefe de brigada se convierte en comandante del incidente. Debe tener la gente a su alrededor con las funciones que le corresponden dentro del sistema de comando de incidentes. Tiene que implementar entonces un punto de reunión y una señal de evacuación de emergencia para la brigada perfectamente audible y que le permita a toda la gente saber que tenemos un problema. Usar el sistema de asignación táctica y de denominación estándar. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que llevar un registro donde voy anotando a qué lugar estoy asignando a mi brigadista, a mi escuadra, con quién va y a qué horas fue el último contacto que tuve con ellos. Y tengo que estar cada 5 o 10 minutos, estar verificando las acciones y las condiciones y la ubicación de cada una de las escuadras que tengo trabajando en el proceso de control de la emergencia. ¿Por qué? Porque si suena la alarma y no salió esa escuadra, ¿en dónde lo voy a buscar? Exactamente en el punto donde yo lo asigné. Por lo tanto, ninguna escuadra puede moverse del lugar que tiene asignado de trabajo si no es con conocimiento y autorización del comandante del incidente, otra vez el jefe de la brigada. Por lo tanto, el jefe de brigada no puede andar agarrando mangueras, levantando lesionados o metido adentro de la emergencia. El jefe de brigada tiene responsabilidades muy graves que tiene que estar al pendiente de su gente y de la seguridad de su gente. El uso de la hoja de trabajo táctico con registro cronológico de movimientos de escuadras es una herramienta de seguridad valiosísima para nuestras brigadas de emergencia. Si no usamos hojas de trabajo táctico, si no tenemos sistemas de asignación y denominación estándar, si no tenemos ese sistema de conteo rápido, ustedes mandan a su gente nada más a responder a la emergencia con la bendición y ojalá que no les pase nada y eso no está bien. En este punto, por favor, si hay alguna duda, sin ningún problema me avisan y me abren su micrófono y me hacen la pregunta, por favor. Es muy importante para mí que quede bien claro. Cuando nosotros hablamos de la denominación estándar, estamos hablando de cómo hacemos nosotros para identificar en dónde está mi brigada.
siempre vamos a denominar, utilizando el alfabeto fonético, siempre vamos a denominar lado alfa el lado de entrada a la emergencia. No estoy hablando de la puerta. Si tuvimos que romper una ventana y por ahí ingresamos al edificio, ese es el lado alfa, ¿ok? Es el lado que nosotros vamos a recordar cuando estamos entrando al edificio. Entonces, el lugar por donde nosotros entramos le vamos a llamar lado alfa. El lado bravo, en el sentido de las manecillas del reloj, es el lado que le sigue del lado izquierdo. Y luego el lado Charlie es la parte de atrás del edificio, por donde están las chimeneas. El lado delta sigue siendo el lado posterior, ¿verdad? Y si el edificio tiene varios lados, si tiene 6 lados, pues seguimos utilizando las letras del alfabeto. Cuando yo mando una escuadra a la zona donde están las chimeneas, entonces voy a mandar la escuadra 1 al sector Bravo Charlie, y siendo déjenme ver qué horas son, siendo las 17:15, se asigna la escuadra 1 al sector Bravo Charlie. La escuadra 2 la voy a asignar al sector Delta para proteger una exposición. Y entonces de esa manera estoy registrando yo dónde está mi gente. A los 10 minutos checo con la escuadra 1 cuál es su situación en Bravo Charlie, ¿sí? Y cuál es la situación en Delta. Si sigue igual, lo mantengo igual. Si la escuadra 1 me dice, me desplazo a reforzar el trabajo en Delta, solicita la autorización del comandante del incidente y el comandante del incidente sabrá si le autoriza o no le autoriza desplazarse. A lo mejor le digo negativo, ya está avanzando la escuadra 3 al sector Delta a reforzar a la escuadra 2. Regrese al puesto de mando. Entonces voy gestionando la emergencia, voy moviendo a mi gente, pero recuerden, yo tengo que saber como jefe de brigada o como comandante de incidente en dónde está mi gente, por lo menos cada 5 o 10 minutos. ¿Cuánto tiempo lleva de aire, por ejemplo? ¿Con cuánto aire entró? ¿Y cuál es el protocolo que debemos de seguir ante una situación de emergencia? Tengo que gestionar también mis recursos. Tengo que tener control de la entrada y salida al incidente. Nadie puede entrar o salir del incidente sin notificar al comandante del incidente. Oye, yo soy bombero, me brinqué la barda y vengo a ver en qué te ayudo porque vi el humaderón. No, tienes que entrar a través del comandante del incidente. Oye, yo soy de la brigada, pero apenas iba a entrar en el turno y ya me fui a agarrar una manguera. No, tienes que ir a reportarte con el comandante del incidente y él te asignará una posición o te permitirá permanecer en alerta para que en un momento dado seas relevo de la gente que está trabajando. Entonces, la única forma de entrar a la emergencia es a través del comandante del incidente. Tenemos que definir un punto de concentración de recursos, tanto humanos como materiales. No necesito a toda la gente chabolas ahí en el puesto de mando. Establezco un lugar a donde se concentran y un responsable de esa gente que registre cuánta gente está llegando, dónde está, qué está haciendo, y qué especialidades tienen para que cuando me soliciten el recurso, yo pueda canalizar el recurso correctamente. Lo mismo ocurre con los recursos materiales. Pedimos apoyo a plan de ayuda mutua, nos llegaron equipos de aire, me llegaron espuma triple F, ARF, perdón, y todo ese equipo, ¿dónde está? Pues lo tengo que concentrar en un lugar donde se registra cuando entró y se registra cuando sale y es asignado y a quién es asignado. Entonces, esto me permite, como en un almacén, ir disponiendo gradualmente de los recursos que son asignados para el control de la emergencia. Mi asignación táctica con registro de tiempo de operación, descanso y rehabilitación. La gente debe de trabajar 15 minutos y si tengo gente suficiente deben de salir. Hay que rehabilitarlos, darles hidratación, darles alimentación si es posible y checar signos vitales. Ninguna persona que presente alteraciones superiores al 10% de sus signos vitales debe de regresar al lugar de la emergencia. Pero eso implica que tengamos un paramédico o alguien que esté ahí al pendiente checando niveles de glucosa, presión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera.
nivel de oxigenación. Todo eso es importante que vayamos registrando, y también necesitamos una persona en el puesto de mando que esté registrando con cuánto aire entré, y no es que lleve yo media hora de aire, tengo que sacarlo entre 7 y 10 minutos antes de que llegue al final del tanque para que tenga posibilidades de salir, ¿ok? Es importante que informemos, que entrenemos a nuestra gente, por ejemplo, en técnicas específicas de cómo responder a situaciones de emergencia con el equipo de aire autónomo. ¿Cómo se respira en una situación de emergencia con equipo de aire autónomo? Haces un proceso de 2 inhalaciones, una exhalación, 2 inhalaciones continuas, una exhalación, y si ya estás con el 5 minutos de aire, entonces vas a aguantar la respiración lo más que puedas. Cuando requieras volver a respirar, otra vez haces 2 inhalaciones, una exhalación y vuelves a aguantar la respiración. Hemos podido, cuando te quedan 10 minutos de aire en tu tanque, hemos podido llevarlos hasta 19 minutos. Es una maravilla cuando estás encerrado. Entonces, no es un número fatal cuando decimos, tienes 30 minutos, se me acabaron mis 30 minutos, se me acabó mi aire y ya no sé qué hacer. Pues más que ahogarme. ¿Sí? Entonces tienes que entrenar a tu gente en esto, y tienes que enseñarle el protocolo, y tienes que practicarlo con ellos, y tanto la parte de respiración con la válvula de demanda pulmonar, como el proceso de respiración a partir de la válvula de bypass, en esta misma metodología. Bien, entonces hacemos cargo a un brigadista del registro del tiempo de operación, descanso y rehabilitación. A otro brigadista a cargo de la zona de concentración de recursos, registrando recursos que entran y salen. Y es importante poner un área de rehabilitación donde la gente se hidrate. Se hidrate es dar soluciones, sueros, que nos permitan hidratar a la gente, recuperar electrolitos, no refrescos. Donde hagamos alimentación, no les vayan a llevar 1 kilo de carnitas, no sean así. No lo van a aguantar, y donde tengamos un proceso de registro y seguimiento de signos vitales. Tenemos que tener entonces un registro y control de entradas y salidas de materiales, pero también de personal. Y tenemos que prepararnos para cuando llegue el momento de la desmovilización. Es como un almacén, otra vez, todo lo que salió tiene que regresar y todo lo que entró tiene que salir. No nos debe de faltar nada. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos una en el chat. Adelante, por favor. Es de Jesús Guzmán y nos dice, ¿qué equipamiento nos sugiere para un fenómeno perturbador hidrometeorológico, huracán, donde se manejan sustancias químicas como etanol, gasolina, etcétera? ¿Qué equipamiento? Primero, otra vez, tenemos que dimensionar el riesgo. Cuando nosotros tenemos un huracán, debe existir un protocolo de respuesta a este tipo de fenómenos. Tenemos que anclar tanques, en algunos casos vaciar los tanques, sobre todo tanques verticales altos. Es necesario que vayas preparando a la gente que va a quedarse en las instalaciones, la guardia que se va a quedar en las instalaciones, alimentación y demás. Y en esencia, la gente que se queda es básicamente para responder a cualquier incidente que se pueda presentar, siempre y cuando la respuesta al incidente no implique poner en riesgo su vida. Entonces, tienes que garantizar además el resguardo de la gente cuando la presencia del meteoro. Si la emergencia se presenta cuando está en pleno el meteoro, pues por Dios no hay nada que hacer. O sea, la gente no puede salir, no puede exponerse, ¿no? La intención de tener personal ahí al pendiente es tenerlos en una zona de resguardo, y una vez que ya pasó, que llegamos al centro, al ojo del huracán, entonces poder intervenir. ¿Qué necesitas? Pues necesitas el equipo necesario para hacer intervenciones dependiendo del tipo de materiales que tengas, para poder intervenir en derrames, en fugas, en rompimiento de tuberías, etcétera, ¿no? Entonces, toda la parte de equipamiento para derrames, de acuerdo con el tipo de material que tú tienes. Y recuerda que, por ejemplo, en el caso del ojo del huracán, pues estás contra reloj porque va de nuevo, y ahora en el sentido contrario. Entonces tienes que garantizar que vas a poder hacer los amarres, la fijación, los soportes, todo lo que tienes que hacer para garantizar que no van a salir volando tus tanques, las tapas de tus tanques, o no se van a dañar válvulas y demás en este proceso, ¿no? A mí me tocó el huracán Gilberto en Tampico.
y esa es parte del proceso. Una vez que ya estás adentro del huracán, ya no hay nada que hacer. O sea, ahí hay que apechugar lo mejor que se pueda, y una vez que se llega al centro del huracán o que pasa el meteoro, entonces ya podemos intervenir en procesos de control de incendios, un control de derrames, etcétera, ¿no? Material absorbente. Seguramente vas a tener inundados los diques, vas a tener inundados drenes, espejos de material derramado. Entonces sí es un trabajo muy fuerte, y la parte yo creo que más importante en este proceso es garantizar que no tengas que enfrentar todo eso a partir de un adecuado protocolo de intervención previamente. En cuanto a qué específicamente necesitas, pues tendríamos que ver qué tipo de materiales manejas para hacerte alguna recomendación. Con mucho gusto lo podemos hacer posteriormente. Sí es necesario que nosotros identifiquemos, por ejemplo, cuando hablamos de espumas, ¿cómo se selecciona el tipo de espuma que yo necesito? Primero tengo que determinar si mis materiales son polares o no son polares, o sea, si se disuelven en agua o no se disuelven en agua. Si el material se disuelve en agua, entonces tengo que utilizar una espuma resistente a alcohol, ¿sí? O una RF. Si lo que yo tengo es A triple F, puedo utilizar A triple F, pero tengo que incrementar la dosificación al 6% para que me resista un poco más. Si la utilizo al 3%, no va a aguantar, se va a deshacer. Entonces, ¿qué sugerencia? Pues si tienes esa variedad de productos, que no recuerdo cuántos son, pero yo tendría una espuma 3x3. La espuma 3x3, que también le decimos la espuma APP, a prueba de personas pensantes, siempre se aplica al 3% y nos funciona para polares como para no polares. Y entonces eso nos puede ayudar a resolver una situación de múltiples materiales involucrados. ¿Qué equipo de protección necesito? Pues eso depende del riesgo. Si mi riesgo es incendio, tengo que ir vestido de bombero. Si mi riesgo es de toxicidad, pues tengo que llevar un traje encapsulado, equipo de aire autónomo. Tengo que prever la cantidad. A veces me toca visitar plantas donde tienen 2 equipos de aire autónomo y 2 equipos de bombero, pero se dedican a manejar residuos peligrosos o se dedican a distribuir productos químicos inflamables, tóxicos, etcétera, ¿no? ¿Y qué van a hacer con 2 equipos de bombero y qué van a hacer con 2 equipos de aire autónomo? Pues el ridículo. Difícilmente van a poder hacer algo. Eso es una falta de conciencia de parte de la dirección del riesgo que está corriendo la dirección al tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces es muy importante hacerles ver que son responsables, como lo dije al principio, de contar con los medios. Me decía un empresario, es que para eso están los bomberos. Híjole, pues no. Los bomberos no pusieron una planta química ni trajeron materiales peligrosos aquí. Eso los trajiste tú. Entonces, como tú los trajiste, tú eres responsable legalmente de esos materiales y del efecto que puedan tener. Entonces, acuérdense, entrenamiento y equipamiento profesional acorde al tipo de riesgo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una más de Marco Antonio Medina que nos dice, ¿qué tipo de alimentación se recomienda? Híjole, pues básicamente vamos a buscar proporcionar una reposición de minerales, comidas ligeras. Vamos a buscar comidas ligeras, vamos a buscarles frutas, vamos a buscarles inclusive unos sándwiches, son funcionales, pero nada que pueda cargarlos fuerte en el estómago, ¿no? Porque el esfuerzo que ellos van a hacer va a consumir mucha energía. Si ustedes se han puesto equipo de bombero y han estado echando agua con la manguera, 15 minutos y ya quieres aventar la manguera lo más lejos que puedas. Ya estás deshidratándote de una manera impresionante. Y entonces necesitamos reponer esos líquidos perdidos, esos minerales perdidos, y es necesario contar con una alimentación ligera que no le genere una carga adicional en el proceso de digestión al brigadista. Yo les sugiero tener inclusive alguna despensa básica en el cuarto de la brigada, donde puedan tener atún, donde puedan tener cosas que no se echen a perder, no muy grasosas, y que permitan que la gente se hidrate y demás, ¿no? Pueden utilizar estas bebidas hidratantes con minerales y
y sales para que nos ayuden a reponer y estar en condiciones de operación. Acuérdense, comidas ligeras, básicamente comidas ligeras. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Hasta el momento son todas las preguntas que tenemos en el chat. Perfecto. Bueno, entonces, pues este es el proceso, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también, por ejemplo, con la ubicación geográfica. Pensaba ahorita, ¿qué tal el equipo de bombero, el equipo de aéreo autónomo, la manguera, pero en Tampico, por ejemplo, en Veracruz, en Coatzacoalcos, ¿no? Donde el calor está, pero a todo lo que da, ¿no? Obviamente, si yo les digo 15 minutos y yo estoy en Querétaro, y el calor aquí es muy intenso, pero muy diferente. Obviamente en costa tenemos que reducir el tiempo, ¿no? Tenemos que bajar a 10 minutos para que la gente pueda entrar, trabajar un rato y estar checando signos vitales y cómo se encuentran para no exponernos a que la gente termine con agotamiento y demás. Lleven dulces, lleven barras energéticas que permitan reponer energías, ¿no? Son pocas veces que la gente anda inclusive sin desayunar y se enfrenta a una emergencia, pues ¿qué va a hacer? Se va a consumir el combustible que trae y se va a quedar sin combustible. En un punto puede perder el conocimiento. Y eso puede ser muy peligroso en una situación de emergencia. Entonces, todo esto es parte de lo que nosotros tenemos que planear. Tenemos que llevar una maletita con este tipo de cosas, con dulces, con agua, para que la gente pueda rehidratarse, con soluciones rehidratantes para poder garantizar que nuestra gente va a estar en condiciones de trabajo. Me toca ver de pronto, a veces en los entrenamientos, que nos vamos a los extremos, los instructores, y de repente queremos que los brigadistas se comporten como si fueran atletas olímpicos y hagan saltos y los ponen a correr no, por Dios, o sea, no. Ni son bomberos, no son bomberos, son brigadistas, ni es su chamba al 100%, ellos son operadores, ellos son empleados y están aportando su trabajo de manera voluntaria o pagada, como sea, pero no tienen ese proceso de acondicionamiento físico que pueda garantizar un desempeño físico excepcional. Entonces, tenemos que ser conscientes de las limitaciones. Por eso los tiempos, a lo mejor cuando yo les digo 10 minutos, les suena muy poquito, pero pues si yo no tengo la condición física y me ponen 15 minutos o 20 minutos, híjole, pues no voy a aguantar, voy a entrar e inmediatamente voy a salir, ¿no? Y voy a salir totalmente afectado por el proceso. Entonces, seamos conscientes de esa parte. Yo no necesito atletas, yo no necesito enseñarle a la brigada maniobras, como decimos, jugadas de fantasía, ¿sí? Yo necesito que mi brigada tenga destrezas y habilidades básicas, como por ejemplo, ¿en cuánto tiempo se debe de poner el equipo de bombero? Pues en menos de un minuto. ¿En cuánto tiempo tiene que ponerse el equipo de aire? Pues entre 25 y 45 segundos. ¿En cuánto tiempo debe de poder tender una línea de 30 metros sin dobleces, sin que se le hagan nudos y esté lista para echar agua? Un promedio de 30 a 35 segundos. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestras brigadas. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr a partir de la práctica constante, permanente de nuestras brigadas, de estar checando constantemente que se pongan el equipo. Y alguna vez en Aguascalientes me tocó ver una brigada que en aproximadamente 52 segundos ya traían equipo de aire y equipo completo. Impresionante. Bueno, tampoco, ¿verdad? Pero logren, por favor, desarrollar esas destrezas en su gente con el equipo que van a utilizar. Cuando lleguen, deben de acomodar su equipo, seleccionar su equipo por si hoy hay una emergencia y no perder el tiempo en que estas botas no me quedan, este pantalón es grande, el chaquetón es chico, ese casco no es el mío. No, márquenlos con números y de preferencia, y entiendo el gasto y la inversión, pero de preferencia un equipo por brigadista, ¿ok? Más en estos tiempos de medidas sanitarias, ¿sí? El tiempo de respuesta es tan corto porque pues, el proceso de evolución de un incendio no nos espera y nuestra brigada debe estar preparada para atender
conatos de incendios, por muy fuertes o apantallantes que sean, pero conatos de incendio. Cuando el incendio ya se declaró y ya tenemos un incendio muy grande, fuera de control, pues entonces la estrategia debe de cambiar, los tiempos y la forma de organizarnos también debe de cambiar y tenemos que plantear una nueva forma de entrar. Yo tengo que definir, les comenté, un modo de ataque, ofensivo, defensivo y de transición. ¿Cómo es esto? Ofensivo. La mejor forma de apagar un incendio hasta este momento es el ataque ofensivo, donde nos metemos, ubicamos dónde está el fuego, le echamos agua, le echamos espuma, le echamos polvo químico seco, le echamos las tres cosas y lo apagamos. Defensivo. La condición del incendio es tan complicado, tan grave, que no puedo permanecer adentro o cerca del incendio. Entonces, desde afuera le echo agüita lo mejor que se pueda o espuma lo mejor que se pueda para tratar de llegarle a donde está el punto crítico del incendio. Y de transición, cuando las condiciones no me permiten entrar, pero puede ser que las pueda yo modificar para poder hacer un ataque ofensivo. Entonces debo de definir, y todo el mundo tiene que saber cuando estamos operando la brigada, que estamos en modo defensivo, que estamos en modo ofensivo o que estamos en modo de transición. Para que todo el mundo sepa en modo de transición, que estén listos para que en el momento que nos digan entramos a modo ofensivo, sepan qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Nada? Sí, tenemos una más Adelante. de Sergio Martínez que nos dice, la información contenida en esta presentación es posible que nos la compartan. Se la hago llegar a Aarón con mucho gusto al IAR y para que ellos les hagan la distribución del material. Ok, hasta el momento son todas las preguntas. Muy bien. Entonces, pues este es el proceso de respuesta y dijimos entonces que el jefe de brigada es responsable de tres cosas: de definir la estrategia, de la seguridad y de gestionar los recursos. Entonces él tiene que tener esas tres cosas permanentemente en la mira y tiene que estar con su mente en estos esfuerzos, buscando tener control del desempeño de cada una de estas tres áreas. Obviamente él tiene que apoyarse en, en la gente que le está ayudando para poder hacer el proceso de control de la emergencia. Muy importante el poder garantizar que no tenemos gente fuera de las áreas de asignación. De repente vemos gente como en esta imagen, donde están todos muy buenos testigos viendo qué está pasando, pero probablemente muy cerca del lugar de la emergencia. Entonces, no hay por qué arriesgar gentes. Si no hemos perdido una vida en una emergencia, no tenemos por qué arriesgar personas. No hay nada tan importante como para arriesgar la vida de las personas. Aún si tenemos una persona atrapada, yo tengo que evaluar como jefe de la brigada si vale la pena, y perdóneme, va a sonar feo, si vale la pena arriesgar a mi gente para sacar a la persona que está atrapada. ¿Por qué? Porque es muy malo que se pierda una vida, por supuesto que es muy malo, pero es más malo que se pierdan tres o cuatro por la víctima y tres personas de la escuadra que entraron para tratar de rescatarlo. Entonces siempre hay que sopesar el riesgo-beneficio de las órdenes, de las decisiones que estamos tomando, si lo que estamos decidiendo que se haga vale la pena o no. Yo recuerdo una emergencia donde hay un incendio, se funde un tote de 1,000 litros de ácido clorhídrico y entonces alguien decide que tenemos que entrar con extintores de polvo químico seco, monofosfato de amonio, una base, para aventarle extintores al derrame para controlar el derrame. ¿Sí? Obviamente, ¿qué ocurre? Pues tenemos un ácido y tenemos una base y tenemos un proceso de neutralización con exotermias, con emanaciones de vapores y demás, ¿no? Creas condiciones peligrosas donde no las había. Este tipo de decisiones no se pueden tomar nada más ahí voy, y por dónde empiezo, y ya llegué por dónde empiezo. Tengo que tener un proceso de análisis de mis hojas de datos de seguridad. Mucha gente se basa en la guía de respuesta a emergencias de Norteamérica, hablando de materiales peligrosos. La guía de respuesta a emergencias de Norteamérica es un documento que nos sirve los primeros 5 minutos en el lugar en la escena de una emergencia y después la guardas, ya no sirve. Ya no te va a dar más información. Es muy útil para tomar los primeros auxilios para la emergencia con químicos. Pero si ustedes manejan químicos en su planta, ustedes lo que tienen que hacer es adentrarse en la comprensión de lo que es la sección 9, propiedades físico-químicas de las sustancias
químicas y entender cómo, por ejemplo, la gravedad específica influye cuando nosotros aplicamos agua sobre el producto. Cómo la densidad de vapor va a determinar el comportamiento de una sustancia cuando se fuga. En fin, ese tipo de cosas es importante que lo tengamos. Normalmente esa sección es la primera que nos brincamos cuando revisamos las hojas de datos de seguridad, pero esa es la sección de verdad más importante y sobre de esa sección es que nosotros tenemos que hacer una predicción de comportamiento de la sustancia, y del recipiente y en el proceso en que se encuentre. Entonces, límite de control. ¿Qué es el límite de control? El sistema de comando de incidentes en México nos dice que la unidad mínima de trabajo son 3 y que la máxima son 7. ¿Ok? 3, incluyendo el jefe de escuadra. Por eso es que nos suena uno más. Y 5 es el límite máximo de control. ¿Yo qué les recomiendo en mi experiencia? 5. Mínima 2, máxima 5. ¿Ok? Porque 6 personas te cuesta trabajo tener control de quiénes son y dónde están. 7 personas se te pierden 2. Entonces, es muy importante tener control visual todo el tiempo. Si yo soy jefe de escuadra, ¿de dónde está mi gente y qué está haciendo? La denominación normativa de ubicaciones del sistema de comando de incidente. De acuerdo con la norma, la lona que dice puesto de comando, zona de concentración de recursos, etcétera. Todo esto tenemos que conocerlo y tenemos que aplicarlo. Es importante que tengan ustedes una maletita con sus lonas para que podamos establecer todas las zonas que nos pide el sistema de comando de incidentes. Esta concentración de recursos externos para su asignación de acuerdo a lo que solicita el comandante del incidente, que va a estar en función de lo que le pida el jefe de brigada, que está en función del plan de atención del incidente. Todo esto tenemos que tenerlo perfectamente documentado y registrado. Una vez que se ha implementado el sistema de comando incidente como norma, nos veremos obligados a utilizar los diferentes formatos que tiene cada una de las posiciones para poder hacer el registro de las actividades desarrolladas por cada uno de ellos. ¿Cuándo se pide ayuda externa? La ayuda externa no se pide cuando vemos que no pudimos con el problema, sino de manera preventiva. Si al momento de llegar ustedes inmediatamente van a darse cuenta si la situación es controlable o no, ¿sí? Si ustedes tienen la menor duda, pidan apoyo externo de inmediato, ¿ok? Porque todavía falta que llegue el apoyo externo. Pero si yo me espero hasta que la situación ya se degradó bastante y ya digo, no, si está canijo, vamos a hablarle a los bomberos, vamos a pedir el apoyo a rescate o lo que sea, entonces, pues ya estoy en problemas porque todavía falta el tiempo que requieren ellos para desplazarse hasta donde estamos nosotros. Y puede ser que lleguen, no los regresen, concéntrenlos en una zona de recursos externos donde tengamos un oficial de ellos mismos a cargo de la asignación y tengamos comunicación y podamos decir, ¿sabes qué? Necesito la unidad de rescate o requiero aplicación de espuma o requiero una motobomba. ¿A qué se meten las motobombas en los incendios? A hacer bulto. ¿En dónde debería de estar ubicada la motobomba? Afuera de su planta. ¿Por qué afuera de la planta? Pues porque ahí yo puedo conectarme a la toma hacia mesa, esa Y que está en la entrada de la planta y que jamás hemos probado. Puedo conectarle 2 mangueras de 2,5 y puedo presurizar la red de contraincendio de la propia empresa con el agua que yo traigo y con las pipas que vayan llegando y utilizar las mangueras de la empresa. Yo les voy a sugerir que traten de tener cuerda NPT o cuerda bombero, como se le conoce. La cuerda industrial no tiene ningún caso que la tengamos. Los bomberos no traemos nada que sea cuerda industrial. Y si yo tengo que una instalación con cuerdas industriales, pero yo tengo pitones NPT, pues no me van a servir. No, si yo traigo una Y con diferente cuerda, igual no me va a servir y eso está peligroso porque en algún punto puede zafarse una falsa conexión y va a salir volando la manguera. No entiendo por qué en México tenemos esa absurda idea de tener 2 tipos de cuerda en las plantas. Yo les pido de favor, no metan cuerdas IPT. No vale la pena, de verdad no vale la pena. Pero si ya tenemos mangueras y demás, entonces puede ser más fácil para los bomberos utilizar las mangueras que ya tienen ustedes adentro de la planta que bajar 100 metros de manguera de la máquina, tenderlas y prepararlas para el combate del incendio.
¿Cuándo hacemos este tipo de pruebas? En tiempos de paz. Le hablamos a los bomberos y les pedimos, junto con la gente que nos hace el mantenimiento de nuestra red contra incendio, para que podamos hacer pruebas de la toma siamesa y realmente veamos si es posible presurizar nuestra red con el camión de bomberos, y entonces no hay ninguna razón para que tengamos camiones de bomberos dentro de las instalaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Tenemos que tener claro, por ejemplo, en el caso de incendios, el tipo de combustible o material que está involucrado, porque eso va a determinar cuál va a ser la estrategia que yo voy a seguir. Si lo que yo tengo es un combustible tipo B, entonces lo que yo necesito es colocar algo entre la superficie del líquido y el aire. Esto puede ser espuma o debe ser espuma. Eh, entonces tengo que enfocarme en ese proceso. El tipo de espuma, ya dijimos, está en función de lo que yo tengo en planta y de determinar si es un compuesto polar o es no polar. Y entonces puedo establecer una estrategia de control. Si lo que yo tengo es un incendio tipo A, donde tengo tarimas, playo, cartón, madera, ¿sí? Entonces la situación cambia. Lo que yo necesito es penetrar ese material de la mejor manera posible. ¿Saben ustedes? Un camión de bomberos, por ejemplo, tiene 3,000 litros de agua más o menos en el tanque de agua, eso es. Y la bomba tiene una capacidad de 1,250 litros por minuto, ¿sí? ¿En cuánto tiempo nos acabamos el agua con uso pleno de la bomba? Pues en 3 minutos, un poquito menos de 3 minutos. Pero de esos 3,000 litros, si yo tengo un incendio de tarimas, por ejemplo, ¿saben ustedes cuánto de esa agua, de esos 3,000 litros, se utilizó realmente para apagar el incendio? Únicamente el 10%. Debido a la tensión superficial del agua y a esa viscosidad del agua que tiene, no podemos utilizar toda el agua. Es como una gota sobre una hoja de terciopelo o con un pedazo de terciopelo. La única parte que hace contacto con el terciopelo en la superficie, esa es la única que está haciendo contacto con el combustible. Todo lo demás que está arriba no hace contacto y se está desperdiciando. ¿Qué tengo que hacer? A veces tengo que modificar las condiciones o las características del agua para hacerla más eficiente. Entonces, yo puedo romper la tensión superficial del agua, por ejemplo, con jabón o con algún detergente o con una espuma tipo A, que finalmente va a ser un detergente. Y eso me va a permitir mejorar la capacidad de penetración de mi espuma o de mi agua, ¿no? Entonces esa espuma va a hacer que el agua rompa su tensión superficial y mejore la penetración. Yo tengo un incendio tipo A de negro de humo, de harina o de algún material finamente dividido. Ni pierdan el tiempo echándole agua, es más, no le echen agua, por favor, porque corren el riesgo de levantar una nube y que esa nube entre en combustión y pueda darles un flamazo muy violento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que yo tengo que hacer es aplicar, si voy a aplicar agua, utilizar un jabón o utilizar algún material sufractante que me permita romper la tensión superficial del agua y penetrar el material. Al hacerlo más húmedo, puedo penetrar el material. Se prendió un ducto, tenemos un ducto prendido y el polvito del proceso de extracción está ahí prendido. No se pongan a echarle agua por fuera, le van a dar en la torre el extractor y no va a servir absolutamente de nada. Esto lo he visto N cantidad de veces. Mangueras y pipas de agua sobre un extractor que finalmente va a terminar retorcido porque por un lado está caliente y por el otro lado está frío y estamos forzando el material y termina en calidad de chatarra. Pues con esas defensas mejor no me defiendas, compadre. Entonces es muy importante establecer un protocolo, abrimos el ducto y permitimos que salga el material, y cuando salga afuera, sin presión, con una jicarita le vamos poniendo agua con jabón y verán qué rápido lo vamos a controlar. ¿Ok? Entonces tenemos que comprender muy bien cuál es la mecánica del combustible para saber cuál es la estrategia de combate de incendios que yo tengo que seguir. Si hablamos de rescate en espacios confinados, otra vez tenemos que identificar cuáles son las propiedades fisicoquímicas de la sustancia que está dentro del tanque donde tenemos que hacer el rescate. Si la sustancia tiene una densidad de vapor, el aire es igual a 1. Cuando una sustancia tiene una densidad de vapor superior a 1, quiere decir que tiene más material por volumen, por lo tanto es más pesado.
entonces el producto va a estar seguramente en el fondo del tanque. Y si el producto tiene una densidad de vapor menor que 1, 0.75, 0.40, entonces la sustancia está en la parte superior del tanque. Entonces, si imaginen que yo hago un muestreo con un explosímetro y determino que no hay presencia de explosividad, pero no llego hasta el fondo del tanque donde se encuentra la sustancia realmente, entonces estoy autorizando un trabajo que está realmente generando un riesgo de ingreso para la persona que va a estar ahí. Es importantísimo entender qué está pasando adentro de la emergencia, qué es lo que ocasionó la emergencia para saber cómo tengo que resolver. Entonces, ¿qué tipo de combustible está involucrado? Eh, Se incendia un capacitor en una subestación y entonces precisamente el gerente de mantenimiento, ya los traigo yo de ojos, entre ojos, este, pide a su gente que le lleve extinguidores de polvo químico seco, se mete a la subestación con sus extinguidores de metal y se pone a dispararle desde abajo al capacitor para tratar de apagarlo. Finalmente la brigada va, se equipa, no los dejan entrar a la subestación porque ya estaba el jefe ahí tirando polvo químico seco por todos lados y termina subiéndose a una escalera, por una escalera de madera, a una azotea que estaba cerca del capacitor y con un extinguidor pequeñito de 2 kilos que tenían en vigilancia, con eso controlan el incendio. Mientras tanto, este señor ya se había gastado 40 extintores de la planta disparándole desde abajo, estaba pintado de blanco completamente con el polvo químico seco. Increíble, de verdad increíble, pero en el momento de las emergencias de pronto perdemos el piso y tomamos acciones que no deben de ser. Es muy importante establecer cuál es ese momento de intervención, en qué momento estoy llegando. Por ejemplo, en materiales peligrosos. Si estoy llegando en el primer momento que se llama esfuerzo que puede ser térmico, químico, mecánico, esto me dice qué hacer. Si el esfuerzo es térmico, tengo que bajar la temperatura. Si el esfuerzo es químico, tengo que retirar el contenedor y lavar el contenedor. Si el esfuerzo es mecánico, tengo que relevar el esfuerzo para evitar que se rompa el recipiente. Si llego cuando ya se rompió el recipiente y está saliendo, tengo que determinar si puedo hacer una contención, si puedo hacer un dique o si de plano lo tengo que dejar que se vaya, ayudarle a ventilarlo y que se vaya lo más rápido posible al viento. Entonces, ¿en qué momento llegaste? Es el objetivo táctico de entrada, donde tienes que definir exactamente qué es lo que voy a hacer. También tengo que estar evaluando constantemente el riesgo-beneficio de las acciones a tomar, las limitaciones que tengo en cuanto a los recursos materiales y humanos, la distancia a la que se encuentra la ayuda más cercana y siempre tengo que tener muy claro qué vamos a lograr con las acciones que estamos proponiendo. Oye, métete y carga el tanque que está prendido y lo sacas. Eso no se hace. Simplemente no se hace. Eso es como cargar un Tehuacán que está presurizado, sin tapa y con riesgo o con la tapa apenas con un hilito adentro con la posibilidad de que se salga. Tengan una visión holística del escenario de la emergencia. Eviten la visión de túnel. No se vayan con la finta nada más, porque yo puedo estar viendo la llama y poner toda mi atención en mi llama y no me estoy dando cuenta que el calor radiante está elevando la temperatura de una estiva de tarimas que está cerquitas. Y entonces me voy a llevar una sorpresa de pronto. Implementen el proceso de despliegue táctico. ¿Qué es el despliegue táctico? Precisamente la implementación de la estrategia a partir de las medidas de seguridad y el desplazamiento en la escena de acuerdo con la nomenclatura estándar y los controles que tengo que tener. ¿Preguntas ahí? ¿Qué les Sí, parece este incendio? Sí, a ver esa pregunta adelante. tenemos una de Luis Galván que nos dice, ¿con qué periodicidad recomienda la verificación de los equipos fijos contra incendio para su óptima operación, incluyendo la caja de bombas con las que se alimenta? Miren, tenemos un estándar de la NFPA para lo que es el proceso de inspección y verificación de las instalaciones fijas contra incendio. Entonces, ellos nos dan una revisión periódica. Nuestra abundante norma 2 nos dice que cada año tenemos que estar haciendo revisiones, pero la realidad es que nosotros tenemos que hacer revisiones mensuales y tenemos que garantizar que nuestro equipo esté en óptimas condiciones. ¿Qué les puedo decir ahí? Me encuentro con gabinetes que tienen este tipo de acomodo de mangueras en acordeón. ¿Sí los han visto? Que tienen como unas especies como los soportes de los seguros de los extintores.
y son la peor cosa que se ha inventado para colocar mangueras. A la hora que jalas la manguera, casi siempre termina una de esas cosas clavada en el cuerpo de la manguera y anulando la manguera. ¿Cómo deben de estar mis mangueras? Enrolladas. Yo las pondría en un enrollado sencillo, donde queden juntos cople, hembra y macho, conectado a la manguera y listo para poderlo bajar. Porque yo puedo desacoplar esa manguera, bajarla al piso y tenderla en un minuto sin mayor problema, en menos de un minuto. En 23, 24 segundos puedo tener esa manguera lista para echar agua. Y si tengo que conectar dos mangueras, simplemente las coloco a la distancia adecuada para poder establecer un punto de conexión. Conecto y en 40 segundos tengo 30 metros conectadas. Si gustas, con mucho gusto puedo compartirte el código de NFPA para hacer ese proceso de revisión. Ya viene con formatos, ya viene con todo lo que hay que tener para este proceso y sí es importante que nos apeguemos en los tiempos de revisión. ¿Ok? En este incendio, ¿cuál es el problema? ¿Alguien me puede decir cuál es el problema? Y les platico cómo comenzó este incendio. ¿Ven esta parte? En la zona de atrás vemos que está quemado el pasto. Entonces se quemó el pasto entró junto a la barda, el fuego del pasto entró junto a la barda, en esta parte de atrás, ¿sí? Y ahí ven ustedes en la esquinita donde se ve el fuego, ahí ven ustedes una puerta de reja. Por ahí, por la puerta de reja, entró al desorden que teníamos en el patio trasero de la planta. Ahí en medio de ese humo y todo eso, les juro que hay un edificio de una planta industrial, ¿sí? Y finalmente fue avanzando y avanzando y avanzando y avanzando, y pues hasta que consumió todo, ¿no? ¿Qué hay que hacer en este incendio? ¿A alguien se le ocurre algo? Nos mencionan aquí que ya está fuera de control y que ya no se puede controlar, es otra de las opiniones. Es correcto, modo de ataque, ofensivo, defensivo, de transición. Fuera de organización, solo esperar. Es otro comentario. La realidad es que si le echamos agua o no le echamos agua, el resultado va a ser exactamente el mismo. La única diferencia es que vamos a desperdiciar ahí como 1 millón de litros de agua que no van a tener ningún efecto. Y el resultado va a ser igual, de todos modos va a haber necesidad de meter maquinaria para derrumbar todas las estructuras y demás. Entonces, ¿qué nos falló? Nos falló la evaluación del riesgo. Nos falló, esta es una planta que se dedicaba al reciclado de plásticos, por eso ven ustedes esa carga de carbono tan intenso. ¿Qué nos falló? Nos falló esa puertita de la parte de atrás. Si esa puertita en lugar de reja hubiera sido de lámina, o esa puertita no existiera, porque ni siquiera es una calle esa parte de allá atrás, entonces nos hubiéramos ahorrado todo el problema. Se hubiera quemado el pasto alrededor y probablemente no hubiera pasado nada. Pero no evaluamos el riesgo correctamente. Entonces, tampoco teníamos con qué. La gente de la planta se dio cuenta del problema, pero salieron con extinguidores a un incendio que inmediatamente tomó proporciones increíbles. El cuerpo de bomberos de este municipio está aproximadamente a 500 metros de donde está este incendio. Y en cuanto ellos vieron la columna de humo, se desplazaron, pero cuando llegaron ya encontraron un escenario con la mitad de fuego de esto que estamos viendo aquí. Entonces, siempre el proceso de atención de emergencias empieza eh, con la prevención de la emergencia, evitando que la emergencia pueda darse y podamos hacer algo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ya no es seguro entrarles, que ya no tenemos nada que hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues cuidar que no se salga de ahí, que no tengamos un incendio fuera de control que salga de ese lugar. Y ¿quién lo va a hacer? Y cómo, pues yo me quedaría afuera y simplemente esperando a que termine de consumirse, porque no hay otra opción. Lo demás es desperdicio de recursos y es arriesgar gente. Esto es una hoja de trabajo táctico. Entonces, donde dice estrategia, están las tres preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién, cómo y con qué se va a hacer? Y la prioridad para cada una de las acciones que se tienen que establecer. Eh, Aquí me dice qué recursos necesito, con cuáles dispongo. Y, en fin, son tres hojas las que componen las hojas de trabajo táctico y de ahí yo tengo que definir mi plan de atención del incidente, ¿verdad? Y me dicen, oye, Juan Manuel, no manches, de aquí a que termine de llenar mi hojita, ya se acabó el incendio, ¿sí? Sí, y tienen toda la razón.
Estas hojas de trabajo táctico nosotros las llenamos como bomberos cuando vamos a un incendio. En ese momento tienes que hacerlo rapidísimo y sumando la experiencia y las opiniones de tus oficiales. Pero, pero no existe una razón por la cual en nuestras plantas no tengamos una planeación previa de cómo atender una situación de emergencia. Nuestros riesgos son más limitados. Pueden ser muchos, pero aún así son más limitados que lo que nosotros nos encontramos en la calle o en las diferentes industrias. Entonces, el entrenamiento de su brigada tiene que estar enfocado a que podamos sentarnos y decir, a ver, tenemos esta situación y esto puede pasar, ¿cómo lo vamos a manejar? Y entonces generamos nuestra hoja de trabajo táctico donde decimos cuál es el problema. Por ejemplo, un derrame de metanol. Ok, ¿ustedes han visto cómo se quema el metanol? ¿De qué color es la llama del metanol? Si es de noche se va a ver azul, de un azul muy bonito, pero si es de día, son las 2, la 1 de la tarde, las 12 del día, ustedes no van a ver absolutamente nada. Entonces yo no puedo llegar y acercar a mi brigada corriendo al derrame porque puede estar prendido y entonces los muchachos se van a dar cuenta que está prendido cuando se les empiecen a consumir las botas o el pantalón. Entonces tienes que enseñarles que antes de cualquier cosa te paras, observas. Si el charco se está encogiendo de las orillas hacia adentro a una velocidad elevada, está prendido. Si las paredes, la pintura de alrededor está empezando a tener afectaciones, está prendido. Si ves reverberancia intensa cuando te pones de lado, o sea, el efecto que se produce en la carretera cuando hace mucho calor, está prendido. Y entonces tienes que actuar en función de tu tipo de riesgo. Es más fácil en una empresa tener control de los tipos de riesgos que tenemos y desarrollar un protocolo específico de respuesta a emergencias para cada situación de riesgo que se va presentando. ¿De acuerdo? Entonces, oye, incendio o derrame de metanol, saco mi hojita que dice hoja de trabajo táctico derrame de metanol y lo implemento en ese momento. Ya sé qué tengo que hacer, cuántas mangueras, cómo las tengo que poner, si aplico espuma o no tengo espuma. ¿Sí? Esa es la formación realmente que necesita su brigada. ¿A qué se van a enfrentar en la vida real? Me los llevo a un campo de entrenamiento, a un escenario que ni tiene nada que ver con lo que es mi riesgo. En fin, yo veo un tanque de gas y está la válvula en el piso y ahí va la brigada acercándose al tanque de gas con la válvula de seguridad prendida para poder acercarse en patrón de niebla y cerrar la válvula en el piso. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas válvulas de un tanque de gas tienen la válvula por fuera? Y luego les pregunto, ¿qué está pasando en el interior, en la vida real, de un tanque que está prendida la válvula de venteo? Está pasando que en el interior el tanque está hirviendo, el líquido está hirviendo, el gas tiene un coeficiente de expansión de 1 a 450. Eso quiere decir que el contenido que nosotros tenemos adentro del tanque se va a expandir 450 veces y por eso tenemos esa sobrepresión en la válvula. Y entonces, ¿saben qué haría? Yo de entrada no me acercaría nunca. Desde lejos le aviento un cono de poder y bajo la temperatura. En el momento en que yo vea que el agua ya no se seca de la superficie del tanque, entonces puedo acercarme, pero sigo manteniendo el enfriamiento. Mantengo mi enfriamiento y entonces sí puedo acercarme ya con un patrón de niebla mientras otra línea está enfriando, manteniendo el enfriamiento, porque aun cuando logre apagar la válvula y cierre la válvula, debo de seguir manteniendo el enfriamiento todavía varios minutos hasta que verdaderamente la temperatura del tanque esté abajo. Eso, cuando yo lo hago en un campo de prácticas en esas condiciones, le estoy dando un mensaje erróneo a mi gente. Mi gente va a buscar la válvula, mi gente va a tratar de acercarse con patrón de niebla. Y cuando yo me acerco con patrón de niebla a un tanque que está prendido con una válvula de seguridad prendida, los estoy exponiendo a que el tanque reviente y ahí queden ellos. Entonces, eso es lo que no se hace. Por eso es importante evaluar realmente nuestro riesgo, dimensionarlo y hacer un proceso de entrenamiento de nuestras brigadas específico para nuestro riesgo, para nuestros materiales, para nuestras condiciones. La etapa 3, después de la emergencia, ¿qué hace el comité gerencial? Pues obviamente tiene que ser la parte de la evaluación del impacto, tiene que arrancar el plan de restablecimiento, recuperación, pero aquí déjeme hacer una observación. El plan de restablecimiento, el plan de recuperación y el plan de continuidad de negocios no se arranca cuando termina la emergencia.
se arranca en el momento que suena la alarma. Desde el momento en que empezamos a tener un proceso de evaluación de las consecuencias y de las pérdidas y de las condiciones en que se dio, en ese momento es cuando se arranca, ¿sí? Entonces, no esperemos hasta que digan, ya está controlada la emergencia, ahora sí vamos a evaluar. No, tenemos que hacerlo desde antes. Tenemos que ajustar el objetivo en tiempo de recuperación. Oye, pero ya se apagó el incendio. Sí, pero todavía no estamos operando. Entonces tenemos que restablecer equipos, energía, servicios, hacer reparaciones, limpieza, drenar, revisar antes de arrancar equipos, y entonces el objetivo en tiempo de recuperación debe de considerar todo ese plazo que transcurre después de que ya está controlada la situación inicial. Evaluación del monto de daños, porque tenemos que evaluar si vamos a quedarnos con el impacto o con el daño, o si vamos a reclamar a la aseguradora. Si vamos a reclamar a la aseguradora, acuérdense que no, la mayoría de las aseguradoras nos dicen no muevas nada hasta que llegue ahí mi evaluador, y él nos dirá qué pasa, si procede o no procede el reclamo. No alcanzamos el deducible, bueno, pues entonces hay que prepararnos inmediatamente para restablecer lo más pronto posible nuestras operaciones de la manera más segura y poder generar el inicio de las operaciones, acortar el inicio de operaciones. Todas las acciones de mitigación, gestión de consecuencias, con la comunidad, con las autoridades, con todo esto empieza en ese proceso. Hay que prepararnos para la atención de las autoridades. Hay que hacer la evaluación de la respuesta, muy importante, hacer un registro y generar aprendizaje. Estamos hablando de los gerentes, ellos tienen que sentarse y decir, oye, ¿qué tal manejamos la emergencia? No, pues nos pusimos nerviosos o no supimos qué hacer, o nos faltó información, no pudimos comunicarnos por radio, hubo mucha interferencia en la comunicación. Todo eso tenemos que documentarlo y tomar acción para evitar la repetición, y obviamente todo eso nos sirve para actualizar los planes de respuesta a emergencia. En la etapa 3, después de la emergencia, ¿qué hace la brigada? Primero tiene que ser un conteo rápido de personal. Entregamos credenciales y esperamos que todas las credenciales se entreguen y no nos falte ninguna. Hacemos el proceso de rehabilitación de personal, pero también del equipo. Y hacemos una revisión del sitio por riesgos posibles generados o que aún estén activos. Hacemos una junta rápida de evaluación de acciones y verificación del estatus del personal y de los equipos. A ver cómo nos fue, qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo está todo el personal, cómo están los equipos, se dañó algo, qué ha pasado. Informamos al comité de emergencia del estatus general de la situación y de su personal. Y damos por terminado el trabajo cuando todo el equipo de emergencia y todo el personal se encuentren listos para poder enfrentar una nueva emergencia. Damos seguimiento a las condiciones prevalecientes en el sitio de la emergencia. A lo mejor hay que hacer una guardia allí para estar al pendiente de cualquier cosa que pudiera presentarse. Entonces, hasta en tanto no se diga la emergencia se terminó, y eso lo tiene que decir el coordinador general del comité gerencial, hasta en ese momento seguimos en estado de alerta por cualquier cosa que pudiera presentarse. ¿Preguntas? No tenemos en este momento. Sí, Ok. tenemos una. Adelante. Augusto Robles nos dice, ¿el mantenimiento y recarga reemplaza el control periódico? No, es parte de. El mantenimiento y recarga es parte del proceso. Yo partiría de hacer un análisis, por ejemplo, de qué tipo de extintores tengo. Ustedes van a encontrar que en la mayoría de las empresas tenemos extintores de polvo químico seco. Si yo tengo un almacén donde tengo concentrado cartón, playo, tarimas, madera, y lo que yo tengo para protegerlo es polvo químico seco, puedo llevarme una desagradable sorpresa. ¿Por qué? Porque el cartón, acuérdense que es un elemento tridimensional donde tenemos un medium y dos liners exteriores, y una caña en la parte central donde el aire se desplaza sin mayor problema. Yo puedo prender un extremo del cartón y va a desplazarse el aire caliente y la energía a través de la caña del cartón y va a salir del otro lado. Si yo utilizo polvo químico seco para apagar un cartón, pues lo puedo apagar. En ese momento la parte superficial del fuego ya no va a mostrarse. Pero
¿Quién me dice que no hay dentro de la flauta todavía material caliente y que no ese cartón va a volver a prender en cualquier momento? Entonces, ¿yo qué les sugiero? Agua, simplemente agua. Los extintores de agua o de espuma tipo A, ustedes los pueden recargar, ustedes los pueden presurizar sin ningún problema. En el mismo momento de la emergencia los pueden estar presurizando y son la herramienta ideal para este tipo de incendios. Una tarima, lo mismo, es exactamente lo mismo. Las tarimas, recuerden que las tarimas son secadas dentro de un horno y luego se les inyecta pentaclorofenol para controlar las plagas que comen la madera y para darle estabilidad dimensional ante la humedad. Pero eso las hace muy, muy fáciles de prender. Entonces es importante recordar que ese tipo de incendios, en el caso de madera, por ejemplo, y el cartón, tenemos que ir atrás del calor. El calor se desplaza de afuera hacia adentro, de la superficie hacia adentro. Todos los materiales tienen inhibidores y catalizadores. Dentro de la madera nosotros vamos a encontrar materiales inhibidores, como por ejemplo el agua. El agua que se encuentra, la humedad que se encuentra dentro de la madera es algo que impide el proceso de combustión, pero también tenemos catalizadores como por ejemplo el metanol o alcohol de madera dentro de las resinas, aceites que tiene la madera. Cuando nosotros nos enfrentamos con una madera muy seca, con poca humedad, se prende muy, muy fácil, muy rápido. Las tarimas se prenden de una manera impresionante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de inhibidores es mucho menor que la de catalizadores. Y entonces el catalizador sale y inmediatamente entra en proceso de combustión. Entonces, es importante alinear el tipo de protección contra incendio con el tipo de riesgo que yo tengo, si hablamos de incendios. La parte de mantener mis extintores cargados y en condiciones, sean del tipo que ustedes quieran, es parte del proceso del mantenimiento de nuestro sistema contra incendio, pero no es todo. La norma 2 nos pide que tengamos un programa de protección contra incendio. ¿En qué se basa el programa de protección contra incendio? Es muy simple. Un programa de protección contra incendio debe estar enfocado a que los elementos del triángulo del fuego, ¿sí?, que son combustible, oxígeno y temperatura, no se junten. Por lo tanto, si yo estoy haciendo trabajos de corte y soldadura y estoy generando chispas, no lo puedo hacer junto al almacén de cartón o cerca de las tarimas o a un lado del área donde se despacha el solvente, ¿sí? Porque entonces empieza a juntar elementos. Entonces, en ese programa debemos de tener también la parte de protección contra incendio. ¿Alguna otra pregunta? No Hasta el por el momento no. momento. Ok, entonces, ¿el resto de personal qué hace? El resto del personal, en este caso, el responsable de evacuación, debe ser notificado única y exclusivamente por el coordinador general de que ya pueden regresar a su punto de reunión o que deben de abandonar las instalaciones. En todo momento tenemos que considerar la posibilidad de que tengamos que ir a un segundo punto de reunión fuera de las instalaciones. Esta parte no la consideramos nunca. Y entonces por aquí en San Juan del Río hubo una fuga que nos reporta Protección Civil de gas. Y entonces piden que se evacúen todas las plantas de la zona industrial, pero nunca nos dicen a dónde. Y entonces unos contingentes subían, otros contingentes bajaban, se encontraban en medio, otros iban hacia los lados, no tenían ni idea a dónde tenían que ir. Entonces, regla básica en este caso de emergencias, colina arriba, viento a las espaldas. ¿Ok? Pero tenemos que tener un proceso de evaluación donde digamos cuál es el punto donde nos vamos a reunir en caso de que tengamos que dejar las instalaciones. En estos momentos y con la contingencia sanitaria, en todo momento debemos de respetar la distancia entre personas. Tienen que hacer ajustes en sus puntos de reunión. Marquen, por favor, las distancias que tienen que mantener las personas. Los 1.50 entre personas, ya sea cuando vamos caminando, hay que darnos el espacio y eso va a retrasar nuestra velocidad de salida. Probablemente tengamos que ampliar la capacidad de medios, puertas para poder salir. En todo momento, entonces, tenemos que tratar de mantener esa distancia, tanto en el punto de reunión como durante el proceso de desplazamiento hacia el punto de reunión.
aplicar medidas sanitarias, usar cubrebocas, etcétera. Si en el momento que estamos en el punto de reunión observamos a alguien con fiebre, con síntomas, pues hay que apartarlo y notificar a la brigada de primeros auxilios. Es importante pasar lista cuando llegamos, pero también es importante pasar lista cuando nos vamos, cuando regresamos. Y cuando regresamos no decimos, ya se acabó, todo el mundo de regreso. No, regresamos en orden, formados, después de pasar lista a nuestro punto de trabajo. Cualquier situación que nosotros hayamos presenciado, que se haya presentado en el proceso, hay que informarlo inmediatamente con el comité de emergencia. ¿Cuándo termina la emergencia? La emergencia termina cuando podemos reiniciar las operaciones. No cuando apagamos el incendio, no cuando atendemos al lesionado, sino cuando reiniciamos las operaciones. Entonces, es muy importante después de la emergencia hacer una revisión de la actuación. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? No se echen flores, sean críticos, ¿sí? ¿Qué hicimos mal? ¿En qué la regamos? Porque es el punto de donde nosotros vamos a aprender. ¿Qué errores cometimos? ¿Qué incidentes se presentaron? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que detectamos? Por ejemplo, ¿alguien de ustedes tiene marcadas las rutas de evacuación en el piso? Oye, ¿cómo en el piso? Yo nada más quiero que ustedes se imaginen dentro de un incendio. ¿Qué pasa con el humo? Pues el humo inmediatamente se expande de una manera impresionante y muy rápidamente no nos va a dejar ver en dónde están las famosas señales de evacuación. Y a la altura que están, menos, ¿sí? Y entonces vamos a tener que desplazarnos agachados, vamos a tener que desplazarnos a veces hasta a gatas para poder salir. Y quiero saber dónde están las rutas de evacuación. ¿Dónde está el punto de reunión? ¿Dónde está la salida de emergencia? ¿Ok? Por eso la razón de este tipo de... Es como las regaderas de emergencia. Si yo me salpico de una sustancia química y voy buscando... ¿Ustedes creen que voy a ir derecho o erguido ubicando dónde están las señales de dónde está la regadera de emergencia? No sean así. Yo voy a ir agachado porque no quiero que me caiga la sustancia en los ojos. Pongan las señales en el piso para que yo pueda dirigirme hasta donde está la regadera de emergencia y poder hacer uso de ella. Es pensar en la parte lógica, además de cumplir con la normatividad. Es importante documentar y actualizar todos los procedimientos de intervención en todos los niveles. Importante participar en el análisis de causas de la emergencia y las recomendaciones de prevención y de respuesta a emergencia. La programación de actualizaciones al personal y el programa de escenarios de prueba. Escenarios, acuérdense. Yo daría cada año un repaso para mi brigada y después, en función del tipo de riesgo específico, programaría el desarrollo de escenarios específicos acordes al tipo de riesgo que yo tengo en planta, a los materiales, condiciones de riesgo, etcétera. Y a escribir el protocolo de intervención y a practicarlo. No solamente lo escriban, practíquenlo, pongan en la brigada. Si dice que tiendas 2 líneas, tiende las 2 líneas. Si dice que uses equipo de aire, usa el equipo de aire. Los equipos de aire se dañan más de tenerlos guardaditos en la caja que de usarlos. Están diseñados para cargarse 4, 5, 6 veces en un día. Los cargamos una vez al año, 2 veces al año. Y cuando los sacamos, el O-ring ya está pegado, está dañado, el diafragma de la válvula de demanda pulmonar, que es de silicón, está llena de polvo y está pegada y ya no funciona. Entonces es importante estarlos utilizando continuamente. La adecuación de equipos y condiciones de respuesta y la actualización de nuestro programa interno de protección civil y de todos los demás planes. En resumen, la organización completa debe de responder a una emergencia, no solamente la brigada de emergencia. El grupo gerencial no apaga incendios ni levanta lesionados, gestiona la emergencia. El jefe de seguridad, ya sé que a lo mejor algunos de ustedes me van a decir que no debe ser así, pero el jefe de seguridad no debe ser el jefe de la brigada, quien asesora a toda la organización mientras está metido allá tratando de controlar la emergencia. El jefe de seguridad no debe ser parte de la brigada de emergencia, es el jefe de seguridad de la planta y tiene que estar al pendiente de la seguridad de todos, ¿ok? Los cursos una vez al año no sirven para nada, discúlpenme. ¿O de verdad esperan que funcione su brigada si solamente los juntamos una vez al año en unos cursos intensivos y no nos volvemos a acordar de ellos y queremos que en una emergencia reaccionen como si fueran profesionales? Pues no, simplemente no se puede. Si quieres aprender a andar en bicicleta, te tienes que subir a la bicicleta periódicamente y andar en ella hasta que logres dominarla. Así es como se logra dominar el ponerse un equipo de bombero, el ponerse un equipo de aire, tender una manguera, el avanzar con un chorro de agua, el identificar un patrón, un cono de poder, un patrón de niebla, un chorro directo.
Los simulacros no son solo de evacuación, son evaluaciones del sistema de respuesta a emergencias y deben de obedecer a todo ese proceso. Capacita a tu jefe de brigada, no solamente le digas, tú eres el jefe de brigada, échale ganas, ¿eh? No, proporciónenle habilidades de mando, ¿sí? Capacítenlo en despliegue táctico, capacítenlo en lo que acabamos de ver el día de hoy, ¿ok? Pues eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para las preguntas que gusten. Pues muy bien, comandante. Vamos a ver si todavía tenemos algunas preguntas. Se está revisando en el chat. Y pues lo primero es agradecerte tu presencia esta tarde, una excelente presentación también. La están solicitando, pero ya diste la información de que nos vas a hacer favor de hacerla llegar al Instituto Internacional de Administración de Riesgos y las personas que nos manden un correo estarán recibiendo, pues por cortesía de el comandante López Hernández, esta presentación. Excelente, en realidad. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta.